Y tal como lo anunciaba en el segmento anterior nuestro compañero Gonzalo Chacón desde la pantalla de la información digital, en este segmento nos acompaña la segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional, integrante del Partido Socialista Unido de Venezuela, como es sabido por todos, Blanca Ecaut. Bueno, lo primero, allí decía que el presidente debe prepararse para entregar el poder, ¿no? Lo primero es preguntarle cuál es su opinión sobre eso, y en esa misma tónica, en el editorial del Tal Cual de hoy, escribía Teodoro Pekov, se intitula El chavismo a la oposición. Dice textualmente: el CNE fijó fecha de vencimiento del gobierno del presidente Chávez, su cuarto de hora se acaba el 7 de octubre del año próximo y derrotar a Chávez ya luce política y matemáticamente posible. ¿Su opinión, diputada? Bueno, en primer lugar, las encuestas dicen absolutamente todo lo contrario. Vemos una oposición cada vez más fragmentada, dividida. Obviamente todos los venezolanos y las venezolanas sabemos que el factor determinante de unidad de la oposición es el Departamento de Estado norteamericano, que es quien le da orientaciones. En este momento todos se están peleando el financiamiento de ese Departamento de Estado, y además están peleándose los segundos puestos, quién va a la gobernación. Pero para eso tienen que aparecer como posibles opositores en una contienda electoral con el presidente. Así que ellos van ahorita a darse con todo entre ellos en esa pelea que tienen por quién ocuparía el puesto de candidato o candidata presidencial. A partir de ese puesto pueden negociar a quienes le dan una gobernación o el puesto que sea y el financiamiento del Departamento de Estado. Efectivamente, nosotros vemos cómo es una oposición que no tiene proyecto. Tiene un proyecto, pero no lo puede comunicar al país, porque es el proyecto que se cae a pedazos en el mundo. El neoliberalismo salvaje, la barbarie capitalista, que está despojando a la mayoría de los seres humanos de la posibilidad efectiva de vida porque se disminuyen los salarios, se congelan los salarios, en algunos casos con suerte, pero además hay una disminución del empleo. Estamos hablando de 40 millones de pobres en Estados Unidos, 14 millones de desempleados, pero es igual como se movilizan en Grecia, como se movilizan en Italia, como se movilizan en Inglaterra, como se movilizan en Portugal, como se movilizan en España, como se movilizan en Irlanda. A ese modelo responde esta oposición fascista de derecha, y cuando digo fascista es porque lo que está aquí velado en cada una de estas declaraciones es una amenaza de golpe de Estado. Tanto en la editorial de Tal Cual como este señor que habla de esta ley de transición, lo que está haciendo de manera velada es una ley de transición. Pero mira, la única forma de que haya una ley de transición es que hubiese una dictadura. Es decir, pretenderán hacer una dictadura los señores. Pretenderán, como cuando Carmona, dar un golpe de Estado y autoproclamarse presidente. Es decir, o tendrán la agenda gringa y tienen un Consejo Nacional de Transición como en Libia, como pretenden hacer en Siria. Lo que está develado aquí, si ellos están hablando de una transición, es que van a generar una situación de violencia que los lleve a tener la estrategia que ha tenido Estados Unidos y el capitalismo en todas estas propuestas de invasión a los países. Ahora, entonces, digo, las encuestas son muy claras. Para ellos, todas las encuestas han dado que el nivel de popularidad del presidente, de identidad del presidente, y más que las encuestas, salir a la calle y ver el espíritu con el que el pueblo venezolano ha acompañado al presidente en un momento difícil, donde más bien se ha renovado el compromiso, la esperanza, la fe por el país que estamos construyendo, con nuestras misiones, las grandes misiones que ha puesto el presidente, con un partido que ha crecido más que ningún otro partido, porque además ahora está creciendo en función del desarrollo de las bases del partido. Todo lo que tiene que ver con el surgimiento de nuestras patrullas de vanguardia es el pueblo, los cuadros que están en las bases del partido haciendo el trabajo teórico y el trabajo práctico, la praxis que nos lleva al vivir bien. Hoy más que nunca nuestro proyecto está claro, tiene objetivos concretos y avanza en la realidad, en la transformación de la sociedad venezolana. Los datos son muy claros en torno a lo que es la aceptación, la popularidad. Este es un fenómeno, es decir, el amor del pueblo venezolano por el presidente Chávez, la identidad por el proyecto político bolivariano que tiene la mayoría contundente del país, no permite que declaraciones como estas tengan ninguna validez. Ellos saben que están fundándose en mentiras, pero lo más peligroso
es cada vez que hablan de ese tema, Consejo Nacional de Transición. Están planteándose la idea de Libia, y la amenaza que tienen en Siria, pero además están planteándose entonces una salida violenta, que es la agenda que siempre han tenido, y lo vemos como permanentemente se descalifican las instituciones del Estado y se pretende descalificar al árbitro electoral, al CNE, para desconocer los resultados electorales. Ahora, diputada, hay un elemento que, bueno, a raíz de la fijación de la fecha electoral, el 7 de octubre, no solamente está el elemento que plantea la llamada Mesa de la Unidad, de una ley de transición, sino que ahora empiezan a publicar, a hacer notorias encuestas en las cuales se reflejan porcentajes de aceptación de liderazgos dentro del movimiento revolucionario, que hablan de la figura del vicepresidente, del canciller de la República. ¿A qué obedece esto? Porque entendemos que hay una intención en el juego de estas cosas. ¿Cuál es la visión que usted tiene acerca de esto? Y cómo de algún modo eso también tiene que ser asumido por quienes están militando, simpatizando dentro de la Revolución Bolivariana. Mira, para el pueblo venezolano, para el Partido Socialista Unido de Venezuela, para el gobierno revolucionario, hoy queda más claro que nunca el nivel de unidad, de cohesión de las fuerzas patrióticas en el país. Pero además de cohesión en torno al proyecto. En torno a este camino que hemos construido en conjunto y en torno al liderazgo del presidente Chávez. Ahí no queda ninguna duda. Hemos estado más unidos que nunca, más fortalecidos que nunca. Y cuando digo que nunca, digo que esto es un elemento histórico, además, inédito en el país. Por primera vez no hay espacio para las traiciones y para las deslealtades. Este movimiento está tan sólido, tan claro, que podemos decir que estamos rompiendo con esa tragedia que fue la traición, que hace 200 años nos impidió que se materializara el sueño de Bolívar. Hoy estamos unidos. La figura del presidente es una figura que ha sido ejemplo, que es luz, no solo para nuestro país, para el continente. Entonces, ante la división de ellos, que es tan evidente, porque para lo único que se unen es en algunos momentos para una foto a nivel de los medios, para tratar de que esa mesa de la ultraderecha parezca como una opción viable, la verdad nosotros sabemos que todos tienen una agenda particular, que además todos dudan de todos, porque todo lo que saben ellos de ese grupo, que es verdad, es de gente miserable, que tiene precio, que no tiene compromiso con nada y que cada uno está jugando para intereses mezquinos, bastardos, pequeños, ligados a sus negociaciones y a sus alianzas con países extranjeros. Así que todos ellos tienen una agenda particular y ninguno confía en el otro. Diputada, nos permite interrumpir un momento la entrevista porque nos tenemos que trasladar al Palacio de Miraflores. Ya se encuentra nuestro compañero Boris Castellano. Buenas noches, Boris, adelante. Sí, buenas noches, Luis. Hace 30 minutos comenzó la reunión entre el presidente del Banco de Desarrollo de China y el presidente Hugo Chávez para analizar lo que es la cooperación entre los gobiernos de Pekín y Caracas. Y a continuación vamos a presentarles a ustedes las imágenes de esa reunión que en este momento se está desarrollando. Veamos el video precisamente de lo que es el recuento de la llegada del presidente del Banco de Desarrollo de China, que les hemos comentado en estos últimos días que se encuentra entre las 10 principales instituciones financieras del planeta con una capitalización superior a los 40.000 millones de dólares, y también esto viene a colación a propósito de lo que son los proyectos de cooperación entre China y Venezuela, que se ubican en al menos 137 proyectos estratégicos. Vemos el momento en el cual el presidente Hugo Chávez recibe a este alto funcionario del sistema económico y financiero chino, nación que este año 2011 pasó a ocupar el segundo lugar como la principal economía del planeta y que sin duda alguna es uno de los principales aliados de Venezuela en la escena internacional. Eso está ocurriendo en este momento en el Palacio de Miraflores y nuestra invitación, Luis, es a que nos mantengamos en sintonía de Venezolana de Televisión, ya que le estaremos llevando a ustedes todos los detalles y sobre todo los resultados de esta reunión. Volvemos mientras tanto contigo y más de Dando y Dando. Gracias, Boris. Hablaba el canciller, por cierto, el día de hoy de una cifra cercana a los 30.000 millones de dólares que, producto de estos acuerdos entre China y Venezuela, habrían ingresado a la economía nacional. Un elemento bastante importante, Lucía. Sí, y bueno, volviendo al tema que nos ocupa en esta entrevista, diputada, en líneas generales el Partido Socialista Unido de Venezuela, en especial su presidente, ha llamado a no caer en el triunfalismo. Y el vicepresidente ejecutivo, Elías Agua, decía que bajar la guardia es y ha sido dañino en la historia política nacional. Ahora yo me pregunto, ¿cómo se va a trabajar esa victoria? ¿Cómo van a conseguir eso que han denominado gran victoria del año 2002? Lo más importante es que no es cómo lo vamos a hacer, es cómo lo hemos estado haciendo. Primero por la fortaleza del gobierno y el proyecto cada vez más claro, por la cohesión del partido y por lo que ha sido este avance hacia la construcción de una estructura
sólida, de una estructura que va más allá de lo electoral, que una estructura que, como te decía, se teje hoy en las bases de la sociedad. Estamos hablando de casi 11.000 los que fueron estos espacios de puntos de encuentro donde se fueron alistando nuestros patrulleros de vanguardia, lo que nos va a permitir tener más de 100.000 patrullas a lo largo y ancho de todo el territorio nacional. Pero es con una transformación de lo que es la política, una política diseñada, dirigida para que se construya desde la base el sueño particular y el sueño colectivo, el sueño de todas y todos allí materializándose, haciendo la patria bonita. Nosotros decíamos, la deuda social que tenemos en este continente, no es solo en nuestro país, es de 500 años, donde las grandes mayorías han sido condenadas a la esclavitud, a la explotación, a la situación de ser ciudadanos de segunda. Hoy la democracia participativa protagónica, la democracia basada en la construcción del socialismo bolivariano, que es afrodescendiente, que es indígena, que es mestizo, que es obrero, que es marxista, pero que también es cristiano, que además tiene toda una visión de vida ligada a la plenitud, a la felicidad, que tiene una historia. Eso es ahora, en un momento en que la humanidad está en crisis, en un momento donde la barbarie capitalista, y ahí decimos, lo que fue esa experiencia terrible para la humanidad del movimiento nazi que llevó a la Segunda Guerra Mundial, era una de las expresiones de la barbarie que denunciaba Rosa Luxemburgo. Socialismo o barbarie. Hoy esa misma expresión del tremendo desprecio por la vida, del uso del ser humano llevado hasta la máxima expresión, de destrucción de la naturaleza, del saqueo, del robo como lógica, hoy vuelve a materializarse. Pero hoy tiene una contraparte. Hoy tiene el socialismo que estamos construyendo. ¿Tiene asidero lo que falta por hacer? Absolutamente. La humanidad, la única salida que tiene es la de que los pueblos asuman efectivamente el protagonismo. Por eso este gobierno, esta revolución, nuestro presidente habla de la construcción del poder popular. El pueblo asumiendo el destino de la patria, y en este caso hablamos del destino del planeta. Tenemos que romper con estas corporaciones que han logrado nuevas formas de colonialismo. Ya no son los países los que terminan controlando a otros pueblos. Efectivamente son las corporaciones las que se hacen dueñas. Como a través del Fondo Monetario, Grecia, el pueblo griego ya no es dueño de su economía, sino las grandes corporaciones. Hoy a través de la guerra también se hacen dueños de Libia. Por eso la única opción es la construcción del socialismo, y además de la ambición y de todas las amenazas que hay en contra de nuestro país por tener las reservas más grandes de petróleo del mundo, por nuestra riqueza energética en oro, por todo lo que es la biodiversidad de Venezuela, por estar geopolíticamente en un lugar estratégico. El oro sube, el dólar baja. Nosotros tenemos además esto que es una cosa vital, el ejemplo de que otro mundo es posible, y nosotros lo estamos construyendo. Contra eso viene esta estrategia imperial que lamentablemente tiene lacayos nacionales, pero triunfará la vida, triunfará la paz. Tenemos que seguir comprometidos con la esperanza y con los sueños de una patria buena, bonita y de todos y de todas. Muchísimas gracias, diputada. Descartada la discusión de una ley de transición en la Asamblea. No, esto es solo la estrategia de los golpistas. La única razón de que ellos planteen esto es que van a dar un golpe, pero aquí no pasará un golpe. No volverán, nunca más. Muchísimas gracias, diputada. La segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional, diputada Blanca Cao, diputada del Partido Socialista Unido de Venezuela. En lo que a nosotros corresponde, Lucio Eugenia Córdoba, y quien le saluda, Luis José Marcano. Concluimos el programa del día de hoy. Nos vamos a despedir, pero con nuestro compañero Gonzalo Chacón, quien nos tiene interesantes datos acerca